Un trozo de papel doblado, un simple gesto, en medio de la euforia de un concierto, pero ese papel, esa nota, sellaba el destino de Chalino Sánchez. Esa noche, en el Salón Bugambilias de Culiacán, se escribió el último capítulo de su vida, una vida llena de música, violencia y una verdad que le costó demasiado caro. El enigma de esa nota, la clave de su asesinato. ¿Qué decía? Esa es la pregunta que ha resonado durante décadas, alimentando el mito. Era el 15 de mayo de 1992. Chalino, en la cima de su carrera, se preparaba para su actuación. El ambiente era electrizante. La gente gritaba su nombre, pero había una tensión en el aire, una sombra de miedo que solo algunos percibían. Chalino, con su experiencia en los escenarios más peligrosos, lo sentía. Sabía que estaba en territorio hostil, entre narcotraficantes y hombres de poder. Y entonces sucedió. Un hombre, elegante pero nervioso, se abrió paso entre la multitud y le entregó el papel. El vídeo de esa noche es una pieza crucial en este misterio. Se le ve a Chalino, cantando con pasión, alma enamorada. De repente, recibe la nota. Sus ojos la escanean rápidamente. Su rostro cambia. La sonrisa se borra, reemplazada por una expresión de profunda preocupación, incluso miedo. Traga saliva, dobla con cuidado el papel y lo guarda, todo mientras continúa la canción. Su profesionalismo es impecable, pero el cambio en su semblante es innegable. Un microsegundo de vulnerabilidad en medio del huracán de su carrera. ¿Qué contenía esa nota? Esa es la pregunta que ha perseguido a investigadores, fanáticos y familiares durante décadas. Algunos dicen que era una simple advertencia, cantas y mueres. Otros especulan que contenía nombres, lugares, órdenes específicas. Hay quienes creen que era una orden de silencio, una amenaza velada dirigida hacia una canción en particular. La realidad es que la nota, ese pequeño trozo de papel, se convirtió en el detonante de su trágico final, un testamento mudo, sin palabras pero con un peso brutal. La nota permanece como un enigma, un símbolo, la clave de un misterio sin resolver, un trozo de papel que define un legado. El silencio después de su lectura fue más elocuente que cualquier palabra escrita. El silencio que guardó Chalino, y el silencio que ha envuelto su asesinato durante tantos años. Un silencio que esconde una verdad que aún busca ser descubierta. ¿Qué secretos guarda la nota? ¿Podremos alguna vez conocer su contenido? La vida de Chalino Sánchez no comenzó en los escenarios iluminados por los reflectores, sino en los polvorientos caminos de Rancho El Guayabo, Sinaloa, un lugar donde la belleza del paisaje contrastaba brutalmente con la violencia que marcó su infancia, una violencia que, aunque silenciada por muchos años, se convirtió en el cimiento mismo de su música, en la fuerza cruda y auténtica que lo catapultó a la fama. Su historia, una historia de supervivencia y tragedia, es inseparable de la violencia que lo rodeó desde el principio. La tragedia tocó a su familia de manera devastadora. La tragedia tocó a su familia, de manera devastadora muchos, que lo obligó a tomar una decisión extrema, la justicia por su propia mano. Un acto desesperado de venganza, que cambiaría el curso de su vida, obligándolo a huir a Estados Unidos, y dejando atrás la seguridad y la familiaridad de su hogar. Un acto que lo convertiría, aunque sea a la fuerza, en un hombre marcado por la ley, pero que también lo transformaría en un artista que contaría historias, de quienes no podían contar las suyas. En Los Ángeles, lejos del polvo y la violencia de su tierra natal, comenzó una nueva vida. Trabajó duro, en oficios humildes, hasta que encontró su voz, su forma de expresión, su redención, la música. Los corridos se convirtieron en su refugio, su manera de contar las historias de su comunidad, de aquellos marginados y olvidados. Un estilo crudo, real, sin tapujos, que reflejaba la dura realidad que había vivido, y que lo había moldeado en el hombre que era. Las letras crudas, sin adornos, sin concesiones,
Eran un reflejo directo de su pasado, una descarga emocional que resonaba con miles. La violencia que marcó su infancia nunca lo abandonó. Se convirtió en parte integral de su identidad, en la esencia misma de su arte. Sus corridos narraban historias de narcotraficantes, de ajustes de cuentas, de balas y sangre. No eran solo canciones, eran crónicas de la realidad, un testimonio visceral de un mundo cruel y despiadado, una realidad que Chalino había conocido de cerca, y que ahora compartía a través de su música, convirtiéndose en un portavoz de los que no tenían voz, una maldición o una bendición. El éxito de Chalino llegó con un precio, la fama lo convirtió en un blanco fácil, en un símbolo de rebeldía. Sus letras, que exponen sin filtros la realidad del narcotráfico, le ganaron enemigos poderosos, y a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas, continuó cantando. Su voz resonaba con la verdad, y esa verdad, por más peligrosa que fuera, era su fuerza, su identidad, su legado, un legado inmortal, construido sobre la ceniza de su infancia y sellado con su propia sangre, una verdad que no callaría, incluso hasta el final. La fama de Chalino Sánchez crecía exponencialmente, pero con ella, la sombra de la muerte se cernió cada vez más sobre él. Antes del fatídico concierto en Culiacán, ya había enfrentado la violencia de frente, sobreviviendo un atentado en Coachella, California, un intento de asesinato en pleno escenario, una balacera que dejó un rastro de muerte y heridas, pero que a él lo dejó ileso por el momento, una experiencia que lejos de amedrentarlo, parecía haber incrementado su valentía, su arrogancia, quizás incluso su destino. Pero esa invulnerabilidad era una ilusión. Las amenazas se intensificaron, se volvieron más directas, más personales, llamadas anónimas, mensajes crípticos, la sensación constante de ser observado, perseguido. Su esposa, Marisela, recuerda su inquietud, sus noches sin dormir, las horas que pasaba encerrado, escribiendo frenéticamente, como si intuyera que el tiempo se le estaba acabando. La música, su refugio, ahora se convertía en su sentencia de muerte. Días antes del concierto en Culiacán, la tensión era palpable. La decisión de presentarse allí, en su tierra, era una mezcla de deber y desafío. Su gente lo necesitaba, su música los conmovía, pero el riesgo era inmenso. Algunos amigos intentaron disuadirlo, le pidieron que cambiara el tono de sus corridos, que dejara de mencionar nombres, pero para Chalino, la verdad era la esencia de su música. El corrido para él tenía que ser real, o no era nada, y la verdad era lo que lo hacía especial. Las llamadas misteriosas se intensificaron. Preguntas sobre fechas, lugares, horarios, era como si alguien estuviera investigando sus movimientos, buscando el momento perfecto para atacar. La incertidumbre lo carcomía, pero Chalino mantuvo una fachada de serenidad. Subió al escenario con su habitual fuerza, pero con una mirada distinta, una mirada que reflejaba la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. La fuerza de su música no podía esconder el miedo en su corazón. El concierto fue su último acto, un show impecable, una última demostración de su talento, pero también una despedida silenciosa, una respuesta valiente a las amenazas que lo perseguían. Su música era su arma, su voz, su verdad, y aunque sabía que corría un riesgo mortal, Chalino decidió cantar, decidió enfrentar su destino con dignidad, una decisión que marcaría para siempre la historia de la música regional mexicana, un legado construido sobre un escenario de riesgo y amenazas. La nota, un simple trozo de papel, pero el detonante de una tragedia, un misterio envuelto en sombras, que ha alimentado especulaciones durante décadas. ¿Qué decía ese papel que cambió la vida de Chalino Sánchez para siempre? ¿Una simple advertencia o una sentencia de muerte sellada con tinta invisible? Analicemos las distintas teorías que intentan descifrar el contenido de esa nota enigmática, la última pieza del rompecabezas que podría resolver el misterio de su asesinato. La versión más popular, la más difundida, es que la nota simplemente decía, canta si mueres. Una sentencia de muerte concisa, brutal, directa, una advertencia simple, clara, sin rodeos. Una amenaza que no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones de quien la escribió. Esta teoría se basa en el cambio radical de expresión de Chalino al leerla, una expresión que retrata miedo, resignación y fatalidad,
Sin embargo, ¿es esta interpretación suficiente para explicar el evento? Otras teorías, sin embargo, apuntan a un contenido más complejo. Se especula que la nota contenía nombres, lugares, detalles específicos sobre una canción o un personaje en particular. Se dice que Chalino recibió encargos para componer corridos sobre figuras del narcotráfico, pero que la línea roja se cruzó al cantar sobre un capo en específico. Tal vez esta canción hablaba de alguna traición, de algún secreto que debía permanecer oculto, una canción prohibida que selló su destino. La hija de Chalino, Cintia Sánchez, ha desmentido algunas versiones, afirmando que muchas teorías son falsas, alimentadas por el mito. Sin embargo, la existencia de la nota nunca ha sido negada por la familia. La verdad, entonces, sigue siendo un misterio. El contenido de la nota se pierde en el silencio, en la falta de investigaciones serias, en el temor de quienes podrían haber tenido conocimiento de su contenido, un secreto que guarda el silencio de la muerte. El misterio persiste, alimentando la leyenda de Chalino Sánchez. La nota, un símbolo de su trágico final, permanece como un enigma, advertencia o sentencia, una amenaza simple o una orden de silencio que no se podía ignorar. Independientemente de su contenido exacto, la nota representa la frontera entre la música, la verdad y el peligro, una frontera que Chalino cruzó, sabiendo el alto precio que tendría que pagar. El escenario del Salón Bugambilias quedó atrás. Los aplausos, los gritos de euforia, se desvanecieron en el silencio de la noche. Chalino Sánchez, minutos antes un rey en su reino musical, descendía del escenario con una expresión que contrastaba con la alegría del público, tensión, inquietud, quizás presagio. Las últimas horas de su vida son un rompecabezas de testimonios contradictorios, suposiciones, y un silencio ensordecedor que solo las balas rompieron. Según los relatos, hombres vestidos como policías federales lo interceptaron. Una supuesta inspección rutinaria, que se convirtió en su último viaje. Subió a la camioneta Suburban, confiado o resignado, sin imaginar que ese sería su féretro móvil. El resto es oscuridad. Horas de terror, de interrogatorios, de tortura. Un viaje sin regreso. Un silencio que solo se rompería con el sonido de los disparos. Un silencio que precede a la tragedia. A la mañana siguiente, el hallazgo. Su cuerpo sin vida, junto a un canal de riego. Los ojos vendados, las muñecas atadas, 2 balazos en la nuca, una ejecución limpia, precisa, silenciosa. Pero hay un detalle aún más escalofriante. Su boca llena de sangre, un trozo de tela entre los dientes, una imagen que sugiere una lucha desesperada, un intento de gritar silenciado brutalmente, un final brutal y silencioso. La reconstrucción de esas últimas horas es una tarea difícil, llena de lagunas y contradicciones. Los testimonios son escasos, confusos, a menudo teñidos por el miedo. Las autoridades, según muchos, mostraron poca disposición para investigar el caso a fondo. El silencio se convirtió en cómplice, en escudo de protección para los responsables. ¿Quiénes estaban detrás de este asesinato tan calculado? ¿Quiénes ordenaron su muerte? Del escenario a la muerte, un viaje breve, pero cargado de un significado profundo. La música, la verdad y el poder se enfrentaron en una noche funesta. La vida de Chalino Sánchez, un ejemplo extremo del precio que se puede pagar por decir la verdad, por cantar lo que otros callan, un final que lo convirtió en leyenda, una reconstrucción que nos lleva a un misterio sin resolver, hasta el día de hoy. El asesinato de Chalino Sánchez permanece como una herida abierta, un enigma sin resolver, a pesar de las especulaciones, de las teorías conspirativas. La investigación oficial fue un fracaso rotundo, un caso archivado, sin culpables, sin justicia, un silencio cómplice que protege a los responsables, dejando a la familia y a los admiradores con un profundo sentimiento de injusticia e impotencia, un fracaso que alimenta la leyenda, que convierte a Chalino en un mártir de la verdad. La versión oficial del suceso se desvaneció con el tiempo. No hubo un detenido, ni un juicio, ni siquiera una investigación exhaustiva. En Sinaloa, un estado marcado por la violencia y la impunidad, la muerte de Chalino, aunque impactante, se convirtió en una más en la larga lista de crímenes sin resolver. Pero Chalino no era un anónimo, era una figura pública,
un ícono. Su muerte debería haber desencadenado una investigación a fondo. Sin embargo, el silencio se impuso, cubriendo el caso como una sombra. La falta de voluntad política para esclarecer los hechos resulta evidente. ¿Por qué no se investigó a fondo? ¿Quiénes protegieron a los responsables? Son preguntas que quedan sin respuesta, alimentando la desconfianza en las instituciones. El miedo, la corrupción, el poder del narcotráfico, todos estos factores contribuyeron al fracaso de la investigación, convirtiendo el caso en un símbolo de impunidad, en una herida abierta en la conciencia colectiva. La impunidad reina. El expediente, si es que existe uno completo, probablemente está lleno de omisiones, de información incompleta, de testimonios silenciados. Es un archivo que esconde más que revela, un documento que contribuye al enigma en lugar de a su solución. El fracaso de la investigación oficial no solo es una falta de justicia para Chalino y su familia, es un fracaso de la sociedad, un fracaso del Estado, un fracaso que permite que la violencia y la impunidad sigan reinando. La ausencia de respuestas oficiales ha dado lugar a un sinfín de teorías, especulaciones y leyendas. El misterio, lejos de disiparse, ha crecido con el tiempo, convirtiendo el caso en un símbolo de la lucha entre la verdad y el poder. La verdad es un riesgo, y el silencio, a veces, un refugio necesario, pero también la perpetuación de la injusticia. ¿Llegaremos algún día a conocer la verdad detrás de la muerte de Chalino Sánchez? La muerte de Chalino Sánchez es un misterio envuelto en un velo de silencio oficial, pero eso no ha impedido que florezcan teorías y conspiraciones, desde el narcotráfico hasta posibles vínculos con el gobierno. Las especulaciones sobre quiénes estaban detrás de su asesinato son tan diversas como abundantes. Vamos a analizar algunas de las teorías más populares, desentrañando las posibles motivaciones y los personajes que podrían haber estado involucrados en este crimen que conmocionó al mundo del narcocorrido. La hipótesis más extendida implica a poderosos grupos del narcotráfico. Chalino, con sus letras crudas y sin tapujos, narraba la realidad de este mundo, mencionando nombres, fechas, lugares. Hablaba de traiciones, ajustes de cuentas, y la violencia que lo caracterizaba. Esta audacia le granjeó la admiración de muchos, pero también la enemistad de quienes preferían que sus historias permanecieran en silencio. Para muchos, cantar la verdad tenía un precio que pagar. Sin embargo, otra teoría involucra a figuras del gobierno. Chalino no solo cantaba sobre narcotraficantes, también se rumorea que sus canciones tocaban temas de corrupción política, de funcionarios corruptos, de pactos secretos entre el poder político y el crimen organizado. Si Chalino cantaba estas verdades peligrosas, su asesinato podría haber sido una forma de silenciarlo de forma definitiva, un silencio comprado a precio de sangre. También se ha especulado sobre la posibilidad de una venganza personal. Quizás alguien cercano a Chalino sintió amenazado su estatus o su posición al ser nombrado en sus letras. La traición dentro de los círculos del poder es una constante, por lo que la idea de un enemigo cercano y un ajuste de cuentas personal es una opción válida, un posible aliado que se convirtió en un enemigo silencioso. En definitiva, la muerte de Chalino sigue siendo un misterio. La ausencia de una investigación seria ha generado un terreno fértil para la proliferación de teorías. Las versiones oficiales se han diluido con el tiempo, dejando un vacío que las especulaciones intentan llenar. ¿Quién o quiénes fueron los responsables? ¿Será que algún día se descubrirá la verdad tras la muerte de Chalino? La verdad, probablemente, seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo más. Más allá de los corridos que lo hicieron famoso, Chalino Sánchez guardaba secretos en sus letras, letras inéditas, canciones prohibidas, que nunca vieron la luz pública, pero que podrían contener la clave de su trágico final. Estas letras, consideradas demasiado peligrosas, incluso para el contexto del narcocorrido, se convirtieron en un legado oculto, en un tesoro musical letal, que podría explicar por qué tantos quisieron silenciarlo para siempre. Un poder oculto, en letras inéditas. Semanas después de su muerte, la familia encontró en su casa de Los Ángeles cajas llenas de letras inéditas. Algunas eran tan arriesgadas como las que había grabado, pero otras superaban con creces cualquier límite. Hablaban de traiciones internas en los cárteles, de alianzas ocultas,
de pactos entre políticos y narcotraficantes, de operativos secretos que dejaron inocentes muertos. Una verdad descarnada, que no debía ser contada. Esas letras, esos versos prohibidos, no solo revelaban la realidad del mundo criminal, también arrojaban luz sobre el entramado de corrupción política que permitía la proliferación del narcotráfico. Se mencionaban nombres, fechas, lugares, información sensible, capaz de desatar una guerra entre cárteles, o incluso una crisis política. El poder de esas letras radicaba en su capacidad de exponer la verdad, una verdad que muchos querían enterrar para siempre. Atemorizados por las posibles consecuencias, la familia decidió quemar esas letras. No querían más muertes, ya habían perdido demasiado. El silencio, entonces, se impuso de nuevo, esta vez como una medida de protección. Pero el poder de esas letras, el poder de esa verdad silenciada, sigue latente. Sus versos inéditos se convirtieron en una leyenda, en una parte esencial del mito de Chalino Sánchez, la verdad como un riesgo mortal. Fragmentos de esas letras inéditas han ido apareciendo a lo largo de los años, despertando nuevas especulaciones. Se dice que algunas describen la traición que llevó al asesinato de un alto mando, otras narran la implicación de políticos en el negocio de las drogas. Estas letras prohibidas, ese poder oculto en la palabra, confirman que el riesgo que corría Chalino era mayor de lo que se había imaginado. La verdad nunca muere, aunque algunos intenten silenciarla. Adán Sánchez, hijo de Chalino, creció bajo la sombra del legado de su padre. Un legado marcado por la música, la verdad y la violencia. Un legado que, inevitablemente, lo marcaría a él también. Desde pequeño, Adán estuvo rodeado por la música de su padre, las canciones que narran historias de balas, traición y honor, un legado que no solo lo inspiraría, sino que también le marcaría un destino trágico. El dolor por la muerte de su padre lo marcó profundamente. Adán creció viendo los videos de Chalino una y otra vez, aprendiendo sus canciones, internalizando su fuerza, su valentía, su rebeldía. Juró vengarlo, no con armas, sino con música. Siguió los pasos de su padre, abrazando el mundo del narco corrido, convirtiéndose en un cantante a su imagen y semejanza, un legado que se repite, pero que podría ser una condena. Su ascenso a la fama fue meteórico, pero efímero. Como su padre Adán también se convirtió en un símbolo, una leyenda en ciernes, pero también, como su padre, atrajo la atención de quienes no toleraban la verdad que sus canciones expresaban. La sombra de la violencia, que había perseguido a Chalino, también se cernía sobre Adán, un destino inevitable, quizás. En 2004, la tragedia volvió a golpear a la familia Sánchez. Adán murió en un accidente sospechoso, oficialmente un choque automovilístico, pero muchos sospechan que fue un asesinato, una muerte que por sus circunstancias se parece inquietantemente a la de su padre, un legado interrumpido brutalmente, otra voz silenciada, otro misterio sin resolver, un silencio que podría ser una respuesta. Dos generaciones de la familia Sánchez, dos cantantes de corridos, dos vidas cortadas violentamente. El legado de Chalino Sánchez, aunque inmortalizado en su música, quedó marcado por la tragedia. La historia de Adán, un eco de la de su padre, es una advertencia más sobre el precio de la verdad, en un mundo donde el silencio es muchas veces la única opción, y donde las canciones, a veces, sellan un destino fatal. 30 años después de su asesinato, la figura de Chalino Sánchez sigue viva. Su música, sus corridos crudos y auténticos, resuenan en las radios, en las fiestas, en las reuniones familiares. Su voz, aunque silenciada por las balas, sigue contando historias de balas, traición y honor, un eco que permanece, un legado que perdura, más allá de las teorías, más allá del misterio que rodea su muerte, un legado inmortal. Chalino no solo fue un cantante, fue un cronista de su tiempo, un testigo de la violencia que lo rodeaba. Su música reflejaba la realidad, la dura realidad de Sinaloa, del narcotráfico, de la corrupción. Fue la voz de los que no podían hablar, la voz que exponía la verdad, aunque fuera peligrosa, una verdad que incomodaba a muchos, que lo convirtió en un blanco fácil, pero también en un ícono, en un símbolo de rebeldía. Su muerte se convirtió en un punto de inflexión en la historia del narcocorrido. Ya no era solo un género musical,
Era un reflejo del poder, de la violencia, de la corrupción. La línea entre intérprete y criminal se volvió más delgada. Chalino fue asesinado, pero su música y su leyenda trascendieron, convirtiéndolo en un mártir, en un símbolo para los que luchan contra la injusticia. Un legado musical que se convirtió en un símbolo de resistencia. Hoy en las calles de Culiacán y en muchos otros lugares, Chalino Sánchez es una leyenda. Su rostro adorna murales, camisetas, altares. Lo recuerdan como el último valiente, el que cantó hasta el final, el que no se arrodilló ante el poder. Pero también es una advertencia, un recordatorio de que la verdad tiene un precio que en algunas ocasiones es la vida misma, una advertencia y un símbolo de rebeldía. Su música sigue viva, su voz sigue resonando, su historia, un eco a través del tiempo, nos recuerda que la verdad, aunque cueste la vida, siempre merece ser contada. La muerte de Chalino Sánchez fue una tragedia, pero también fue el nacimiento de una leyenda inmortal. Su legado, su música, su historia, perdura, un eco potente que sigue inspirando a nuevos artistas y